Hoy nos metemos de lleno en la filosofía económica de la administración Trump. Vamos a ver, según una entrevista con Kevin Hassett, que fue su principal asesor económico, cómo pensaban, qué decisiones tomaron y, sobre todo, cuál era el objetivo final de todas sus políticas. Bueno, pues para empezar, vamos directos al corazón del asunto. Esta frase, según Hassett, lo definía todo. La gran pregunta en la Casa Blanca no giraba en torno a las cifras macroeconómicas abstractas, no. La verdadera cuestión siempre era, ¿vale? ¿Y esto cómo afecta el bolsillo de la gente normal y corriente? Este principio, insiste Hassett, era la brújula que guiaba todas las discusiones. Para entender bien este enfoque, vamos a seguir un camino muy claro. Primero, veremos el panorama económico general. Después, las herramientas que usaron, como los famosos aranceles. Luego, cómo se enfrentaron al déficit. Acto seguido, veremos el impacto en la vida diaria. Y por último, nos colaremos un poco en la sala donde se tomaban las decisiones. Venga, pues vamos con la primera parte. Para entender por qué tomaron ciertas decisiones, primero hay que ponerse en situación y ver el panorama económico que tenían delante, tal y como lo describía Hassett. Y ojo, porque había un factor que lo condicionaba todo desde el principio, el cierre del gobierno. Según las propias estimaciones de la Casa Blanca, este parón le iba a costar a la economía entre un 1 y un 1,5% del crecimiento del PIB en un trimestre. A ver, que no es una cifra cualquiera, ¿eh? Es un golpe importante que ya metía bastante presión. Ahora, hablemos de inflación. Lo interesante aquí es cómo la veían ellos. Hassett usaba una analogía de Alan Greenspan que es buenísima. Decía que la inflación es como dirigir el Queen Mary. Es un barco gigantesco y cambiar su rumbo cuesta muchísimo, tarda en reaccionar. Así que, aunque la inflación había estado alta, su perspectiva era que la inercia del barco ya apuntaba hacia abajo. Pasemos ahora a las dos grandes palancas, las herramientas que usaron para intentar dirigir esa economía. Por un lado, su relación con la Reserva Federal y por otro, la implementación de aranceles, dos temas que desde luego dieron muchísimo que hablar. Aquí tocamos un punto de tensión clave. Hassett estaba de acuerdo con el presidente en que los tipos de interés tenían margen para bajar, y mucho. De hecho, según cuenta él mismo, esto provocó choques directos con el presidente de la Fed, Jay Powell. La Casa Blanca pensaba que la Fed iba demasiado lenta en recortar los tipos, mientras que la Fed, claro, tenía su propio ritmo y sus propios planes. Y con esto llegamos a la pregunta del millón, la que rodea su política más distintiva y polémica. A ver, cuando se imponen aranceles, ¿suben los precios para el consumidor final? La teoría económica de toda la vida te diría que sí, pero la administración tenía una visión, digamos, diferente. Para poder entender su argumento sobre los aranceles, primero hay que tener claro este concepto, la oferta inelástica. Dicho de forma sencilla, es cuando un vendedor no puede o no quiere reducir la cantidad de producto que vende, aunque le paguen menos por él. Imagina a un agricultor que ya tiene toda la cosecha recogida, la tiene que vender sí o sí. Entender esto es fundamental para lo que viene ahora. Y esta analogía que usaban lo explica de maravilla. Imagina que solo hay un productor de manzanas. Si el gobierno le pone un impuesto del 10% y él intenta subir el precio para compensar, ¿qué pasa? Pues que vende menos. ¿Y qué hace con las manzanas que le sobran? Según la lógica de Hassett, no las va a dejar que se pudran. Para venderlas todas tendrá que bajar el precio de nuevo y asumir él el coste del impuesto. El punto clave de todo esto es que, según este modelo, es el proveedor extranjero el que paga el arancel, no el consumidor local. Bien, cambiemos de tercio. Vamos a ver ahora cómo se plantearon atajar el déficit federal. Su estrategia, según la Casa Blanca, se apoyaba en tres pilares fundamentales. Para hablar del déficit, Hassett puso sobre la mesa una cifra muy concreta y la verdad muy ambiciosa. El objetivo era reducirlo en 600.000 millones de dólares en un solo año. Es una cantidad astronómica. Y claro, la pregunta inmediata es, ¿de dónde pensaban sacar todo ese dinero? Pues aquí tenemos el desglose de su plan. Según sus cálculos, esa reducción vendría de tres fuentes a partes casi iguales. Un tercio llegaría de los ingresos por los nuevos aranceles, otro tercio del aumento de la recaudación de impuestos gracias al crecimiento económico y el último tercio de una reducción del gasto público. Un plan de tres patas. Muy bien, pero volvamos a la idea del principio, la que lo movía todo. ¿Cómo se traducen estas políticas de tan alto nivel en las finanzas del día a día de las familias? Al final, es lo que cuenta. Para ilustrar el desafío de la vivienda, Hassett ponía sobre la mesa un dato muy revelador. En solo 5 años, la edad media a la que una persona podía permitirse comprar su primera casa había saltado de los 30 a los 40 años. Es un salto brutal. La barrera de entrada al mercado inmobiliario se estaba volviendo cada vez más alta.
Y aquí tenemos otro ejemplo muy concreto que toca el bolsillo directamente. Basado en los datos de gasto que citó Hassett, la factura mensual de la compra para una familia media pasó, según estas cifras, de unos $400 al final del mandato de Trump a 510 al final del de Biden. Entonces, ¿por qué se sentía esa presión financiera si los salarios habían subido últimamente? Bueno, la perspectiva de Hassett es que hay que mirar la película completa. Es decir, sí, se habían recuperado $1.200 en salarios reales, pero es que se venía de una caída previa de 3.400. O sea que todavía quedaba mucho terreno por recuperar para volver a estar como antes. Y ya para terminar, vamos a asomarnos un poco a la cocina de la Casa Blanca para ver cómo se tomaban estas decisiones económicas. El método ideal, el que se buscaba, era tener un debate animado en el despacho oval, donde todo el mundo expusiera sus argumentos y el presidente escuchara a todas las partes. Ahora bien, Hassett también reconoce un riesgo que existe en cualquier gobierno, el de que la última persona que habla con el presidente gana. O sea, una pugna constante por tener esa última palabra de influencia. Entonces, si le preguntaran al propio presidente cuáles diría que fueron sus 2 mayores logros económicos, ¿qué respondería? Pues según Hassett serían estos 2. Primero, el aumento de los salarios para los trabajadores gracias a los recortes de impuestos. Y segundo, haber demostrado que su intuición con los aranceles era correcta, que se podían aplicar sin hundir la economía. Y cerramos con esta reflexión final de Hassett, que la verdad es que resume a la perfección toda la filosofía que hemos estado analizando. La idea de que, al final del día, más allá de teorías y modelos económicos, el éxito o el fracaso de una política se mide por una sola cosa: si la gente lo nota para bien o para mal en su propio bolsillo. No hay más.